Coffee Break con Magneto. Un espacio para conversar sobre la inteligencia artificial y la transformación del trabajo. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Coffee Break con Magneto. En esta ocasión nos acompaña Diego Cárdenas, líder de selección de Colchones Fantasía, una compañía que lleva más de 30 años en el mercado, con una fuerte presencia en Antioquia, pero también con una fuerte expansión a nivel nacional. En esta ocasión vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de talento, vamos a hablar de cómo hoy Colchones Fantasía integra en sus procesos tecnología y cómo está cambiando constantemente, integrando todo el proceso de talento a su gran operación. Bienvenido, Diego, gracias por este espacio. Así es, Carolina, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos que sea un rato muy agradable para conversar de cultura, de cómo estamos manejando esto dentro de la empresa, también hablar un poquito de las dinámicas que día a día se pueden presentar en la organización. Qué rico, muchas gracias. Bueno, entonces primero, y digamos que estamos hablando mucho de cultura, quisiera que nos contaras un poquito más, Diego, sobre la cultura. ¿Qué pasa en la cultura de Colchones Fantasía? ¿Cómo la vives tú, pero cómo sientes que la viven los demás colaboradores? Bueno, mira, nosotros, hablando ya de cultura, últimamente hemos tenido varias conversaciones al respecto y hemos identificado unos patrones y unos comportamientos de las personas en la organización. Sabemos que cada persona tiene sus gustos, sus necesidades, sus metas, y eso enmarca una multiculturalidad, donde llegamos todos a trabajar en fantasía y podemos trabajar de la mano, marchar todos hacia el mismo propósito, trabajar juntos hacia el mismo objetivo, y desde ahí poder construir ya una cultura que sería cultura fantasía, ¿cierto? Entonces desde ahí nosotros hemos venido teniendo esas conversaciones. Hemos identificado obviamente desde la parte estratégica unos valores, aparte de esa declaración estratégica y ese concepto de negocio que también tenemos, hemos identificado unas cositas desde allí. Pero también tenemos muy presentes las dinámicas del día a día, de cómo las personas se comportan en los pasillos, cómo se comportan en los equipos de trabajo, el cómo llega el operario de producción y manejan la máquina, porque eso también es cultura, todo se transmite en cultura, desde cómo se relacionan entre los mismos colaboradores. Súper, y entonces con eso que me cuentas, ¿cómo crees tú que se vive hoy esa cultura interna? ¿O cómo podrías describir tú esa cultura interna en términos de valores, en términos de comportamientos, en términos de eso que se vive internamente entre ustedes? Claro, mira, Fantasía es una empresa familiar. Tiene unas raíces enmarcadas desde allí y desde ahí hay unos valores bases primordiales que para nosotros no son negociables y no, digamos, ser negociables como son ahí, tienen que ser así, no. Desde ahí se imparten esos valores con el ejemplo. A partir del ejemplo, esos valores han sido esenciales para que los colaboradores que llegan a la organización puedan trabajar de la mejor manera y puedan sentirse bien también. Entonces, desde ahí, desde la honestidad, desde el compromiso, desde el trabajo en equipo, entonces desde ahí hemos tenido unas grandes ejecuciones y grandes logros también. Súper. Y ahora que hablabas de que son una empresa familiar y pues entendiendo esta gran trayectoria que tienen, ¿cómo integramos entonces esos valores para que estas nuevas personas que llegan a incorporarse dentro de la compañía las vivan como lo viven ya personas que llevan más años en la compañía? Claro, eso es un tema interesante y que hoy en talento humano es uno de los temas en tendencia, de cómo hacer que las personas tengan un buen proceso de onboarding y que se sientan bien dentro de la organización y puedan tener como ese fit cultural, ¿cierto? Entonces desde ahí nosotros, primero, identificar dentro del proceso de selección qué tanto la persona se va a adaptar a la organización a partir de las pruebas psicométricas como elementos de ayuda, también desde Assessment Center, ya en poner en práctica esos ejercicios que se pueden presentar día a día en un rol o en un puesto de trabajo. Entonces desde ahí principalmente identificar eso. Segundo, ya en un proceso de inducción corporativa, inducción general, mostrarles cómo es la empresa, que las personas se puedan identificar con la empresa y alinear su propósito personal con el propósito de la empresa. Para nosotros eso es esencial y eso enmarca hoy por hoy lo que una persona puede desarrollar en un puesto de trabajo o en una organización.
Y después de esto, bueno, ya enmarcamos todo un entrenamiento en el cargo, un proceso formativo y más adelante hacemos como un seguimiento también. Súper. Aquí ahorita estábamos conversando internamente de un tema bastante interesante y es la cuponera fantástica. Cuéntanos qué es la cuponera fantástica, cuáles son los beneficios de la cuponera, de dónde sale esta idea, pues que ha logrado tener tanto impacto dentro de los colaboradores, pero sobre todo que a hoy es un referente para ustedes en temas de cultura. Claro, mira, para nosotros otro factor esencial que tenemos en Fantasía es el bienestar de los colaboradores. Y entender bienestar no solamente para enmarcar algo normativo, como te contaba ahorita, desde seguridad y salud, porque es un área con la que trabajamos muy de la mano y enmarcamos muchos programas para tener un alto impacto y que los colaboradores se puedan sentir bien. Nosotros desde ahí enmarcamos la cuponera, que nace pues ya desde talento humano, como desde el programa de bienestar, y desde allí ofrecemos a los colaboradores unos beneficios que pueden hacer a lo largo del año, como disfrutar el día de la familia, disfrutar el día de su cumpleaños, tener un acompañamiento psicológico, que es algo primordial incluso desde los cupones más utilizados, y eso nos ha abierto como a hacer un diagnóstico de que venga, las personas necesitan estar bien para trabajar, y no solamente para trabajar, sino para vivir, y qué mejor que trabajar en una parte donde te sentís bien, donde te sentís acompañado, y aparte puedes también ejecutar eso afuera, tener y vivir en bienestar. Súper. Cuéntame un poquito qué debe hacer alguno de los colaboradores para redimir la cuponera, o yo debo estar X tiempo en la compañía. Cuéntanos un poquito cómo logramos redimir estos cupones. Bueno, los cupones, hay unos que tienen unos requisitos de tiempo dentro de la organización, y toda la información está en nuestra página web, o sea que siempre está a la mano de nuestros colaboradores. Y desde el mismo proceso de inducción o incluso desde el proceso de selección les contamos que pueden acceder y pueden consultar y ver cada uno de los cupones, cuáles son sus requisitos, en qué tiempo los pueden utilizar. Eso desde ahí ya nos enmarca también algo de comunicación para la organización y para los colaboradores, de tener unos buenos canales. Súper. Ahorita también hablábamos de algo supremamente importante y tú nos vuelves a retomar el tema, y es la salud mental. Cuéntame o cuéntanos a todos mejor hoy qué está haciendo Colchones Fantasía por la salud mental de sus colaboradores, porque es un tema del que mucho se habla, pero poco se ejecuta, y tener una compañía que esté preocupada también por la salud mental y por el bienestar, como bien lo mencionas, de sus colaboradores, entendiendo que no solamente son personitas que van a laborar todos los días, sino que dentro de sus hogares o dentro de sus diferentes roles también son seres humanos y requieren un acompañamiento. ¿Cómo es la dinámica? Cuéntanos un poquito más de cómo funciona hoy el proceso de salud mental en Colchones Fantasía. Bueno, a nivel macro, nosotros tenemos un programa de salud mental. El programa se llama Consciente. Es un programa que se viene ejecutando y desarrollando desde hace algunos años, y aquí lo han liderado grandes personas también que han estado dentro del equipo, e incluso asesores también que hemos tenido como psicólogos y tenemos actualmente también. Y nosotros desde ahí enmarcamos un conjunto de actividades a lo largo del año, enfocadas en favorecer y promocionar la salud mental, de reconocer la importancia que tiene la salud mental para las personas. Entonces desde ahí hacemos todo ese énfasis a lo largo del año, y en el mes de septiembre, que también lo conversábamos ahorita, tenemos un mes especial para el programa, donde hacemos más énfasis en la promoción de salud mental y socializamos temas críticos que son necesarios hablarlos, como la prevención del suicidio, qué hacer en caso de una situación de acoso también, no solamente desde la parte normativa, sino queremos desde esa parte psicosocial, desde esa psicoeducación, formar a nuestros colaboradores. Entonces mira que todo se va complementando en cuanto al bienestar, pero también la parte formativa, toda esa parte de conocimiento, que al fin y al cabo reconocen a la persona como un ser, y todo va en la misma dirección. Total, y aquí ya como para sumarle a eso que tú hablas de cómo todo se va integrando,
tengo algo muy interesante también de Colchones Fantasía, y es su universidad corporativa, porque es demasiado valioso ver todas las acciones que hay y que probablemente nosotros como posibles empleados de Fantasía, o pues los candidatos que están viendo o que van a ver este podcast, digan: wow, es una compañía responsable, pero se preocupa por sus colaboradores, pero adicional tiene un montón de acciones para prestarles ese servicio de acompañamiento y de bienestar más allá de esa formación pues dentro de su rol. Entonces me parece muy chévere que nos compartas también un poquito sobre la universidad corporativa. Claro, mira, la universidad corporativa o Universidad Fantasía, así lo enmarca su nombre, nace por allá en los años 2014 con grandes personas también que desde su conocimiento y de identificar esas necesidades, a partir también de las tendencias que van marcando las organizaciones, de formarse, de estar en una constante evolución, constante aprendizaje, porque el cambio es inevitable. Entonces desde ahí nace la Universidad Fantasía, y a lo largo de estos años ha tenido varias estructuraciones, pero no ha perdido la esencia, que es formar a las personas no solamente en lo técnico, sino también en lo adaptativo, y que todo se complemente, que no pueda ser solamente pues el rol de la mejor manera o su función, sino también llevarlo afuera y que crezca también como persona, que haya un desarrollo de personas, que esa es una de las competencias a las cuales le queremos apuntar también, un desarrollo de las personas dentro de la organización. Súper. Aquí empezamos hablando de cultura porque creo que es algo supremamente importante, y creo que muchas personas que no estamos dentro de la organización desconocemos, y me parece demasiado importante darle visibilidad a esto, pero también quisiera entender cómo logro adaptar desde el proceso de selección a las personas a esta cultura que ya está, digamos que tan consolidado, que ya venimos proclamando dentro de la organización. ¿Cómo empiezo a conectar selección con desarrollo finalmente, o ese tema de movilidad que ustedes tienen? Sí, a partir de eso, nosotros dentro del proceso de selección identificamos esas fortalezas, pero también esos aspectos a mejorar que puede tener la persona, y a partir de eso los incluimos dentro de su proceso formativo. A partir de eso diseñamos un plan de entrenamiento para cada rol, para cada cargo, y desde ahí enmarcamos en qué se va a formar esa persona, y también de cómo se va a relacionar con las demás personas, de mirar esos puntos de contacto que va a tener cuando, por ejemplo, algún comercial, un administrador de punto de venta llega a la empresa, bueno, tengo mi inducción, pero ¿ahora qué sigue? Y lo que sigue ahí es, bueno, vamos a sentarnos, esos son tus puntos de contacto, vas a tener capacitación, entrenamiento con publicidad, con cartera, con sistemas también, porque son tus puntos de contacto y vas a estar trabajando muy de la mano con ellos. Entonces desde ahí ya hacemos que las personas se relacionen entre sí, que vayan conociendo las dinámicas de la empresa, pero que también se vayan formando en lo técnico y que desempeñen la misión de la mejor manera. Súper, súper. Y cuando hablamos también de selección, hablamos un poquito de esos puntos interesantes para poder llegar a ese talento que se adapte a esa cultura. Por ejemplo, las pruebas psicométricas, por ejemplo, sus assessment, por ejemplo, los filtros que usan dentro del proceso de selección. Cuéntanos un poquito cómo son los filtros, qué pruebas usan, qué assessment aplican dependiendo del rol. Bueno, hablando ya un poquito de esa parte evaluativa, nosotros diseñamos algunas pruebas técnicas a nivel interno, identificando las necesidades del cargo también, porque no el mismo cargo es el mismo en todas las empresas. Cada empresa también enmarca sus procesos. Entonces, a partir de eso, en compañía del jefe, del líder de área, nosotros enmarcamos esas necesidades y qué necesita la persona conocer, qué necesita desarrollar para ejecutar esto de la mejor manera. Y desde ahí, digamos, ya desde la parte técnica, hacemos alguna prueba. También ahora con Magneto tenemos desde ahí un gran apoyo para desarrollar cada una de las pruebas psicométricas, que son muy complementarias, muy completas, desde personalidad, liderazgo, entre otras. Entonces desde ahí complementamos todo ese proceso de evaluación. Súper, súper. ¿Cómo funciona para un talento aplicar el proceso de Fantasía? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo ves tú, pues desde la organización,
para la experiencia de los candidatos? ¿Y qué recomendaciones también darías pues a personas que nos estén viendo o escuchando sobre cómo hacer que ese proceso de selección se conecte con eso que ya tienen tan montado en términos de cultura, en términos de bienestar? Porque claro, para mí el punto de partida es la selección, es el momento donde genero engagement con el talento, pero luego el proceso continúa y ustedes ya lo tienen supremamente robusto. Claro, sí, nosotros ahí pensamos que debemos ser muy coherentes entre lo que decimos y también lo que hacemos. Entonces, a partir de eso, nosotros desde el primer contacto con el candidato, que tratamos de hacerlo de manera muy amena, de no sobrepasar límites en cuanto a una llamada o un mensaje, hacerlo de manera muy amable también. Entonces desde ahí un proceso de entrevista, que el espacio sea cómodo, que todo el proceso de evaluación tenga una constante comunicación, porque pues a veces algunas personas me han manifestado que se han postulado a otras empresas y se postulan, van a la entrevista y pierden contacto y la persona no sabe nada más de su postulación. Entonces nosotros desde ahí enmarcamos como también ese respeto por el candidato, de que es una persona que está buscando su empleo y que nosotros reconocemos en él su importancia. Entonces a partir de eso, si va continuando y va pasando los filtros, le iremos comunicando en qué filtro vamos, en qué fase, qué documentos requerimos para el proceso. Y si de lo contrario, por alguna razón, el candidato no avanza, le enviaremos su agradecimiento, le daremos pues su razón de por qué no continúa, de manera muy respetuosa, y las gracias por haber participado en el proceso de selección. ¿Tú crees, Diego, que digamos que hacer ese proceso tan cercano, tan respetuoso, tiene mucho que ver con los valores que se vienen, digamos que como movilizando dentro de la organización, y que hace que todas las personas ya se sientan supremamente integradas a ellos? ¿O sientes que es más bien una declaración desde talento y no tanto un diario vivir dentro de la cultura? ¿Cómo lo ves? Mira, yo pienso que todo parte desde el ejemplo, y desde la alta dirección los valores corporativos son el ejemplo, y eso se va transmitiendo en cada uno de los líderes de área y en cada uno de los colaboradores que están trabajando con los líderes. Entonces eso se transmite, y eso independientemente del proceso, sea talento humano, sea el proceso de inventarios o sea comercial, eso se transmite, y al final eso enmarca lo que también es la cultura organizacional. Entonces mira que ahí ya vamos enmarcando y volvemos como al mismo tema central, pero todo va complementándose. Súper, así es. ¿Y cómo miden ustedes los indicadores de efectividad en selección? ¿Qué les permite a ustedes determinar que todo eso que están haciendo les está generando un gran impacto? Bueno, una vez la persona lleva unos meses en la organización, nosotros nos sentamos desde talento humano con esa persona y hacemos un seguimiento laboral. Esto es un proceso que ya está estandarizado, que lleva algunos años en la empresa realizándose, y a partir de ese seguimiento nosotros identificamos qué necesidades puede tener la persona, cómo se siente, cómo es ese fit cultural, cómo va con su líder, y a partir de eso ya también generamos más conversaciones y también hacemos planes de acción. Entonces digamos que eso es un proceso muy complementario, y aparte el líder también tiene un rol importante. Los líderes que tenemos en nuestra empresa se sientan con sus colaboradores, conversan de cómo van, y hacia eso también le apuntamos, incluso también desde el proceso formativo. También queremos y venimos trabajando con los líderes. Desde hace algún tiempo sabemos que ellos son embajadores no solamente de cultura, sino también de esas prácticas que pueden hacer que las personas también se sientan bien dentro de la organización. Súper. ¿Qué nota? Yo quisiera que ya nos contaras, o que pasáramos más bien a conversar de cómo ha empezado Colchones Fantasía a involucrar inteligencia artificial en sus procesos, qué ha hecho para hacer mucho más eficientes los procesos, y pues hablando en procesos en general, pero también hablando puntualmente de talento humano. Claro, para nosotros el tema de la inteligencia artificial es un tema que pues en el mercado actual y en talento humano puede ser discutido, pero para nosotros es una gran herramienta, y es una gran herramienta porque permite agilizar tiempos en que yo dejo de hacer tareas operativas y paso a hacer
algo como el seguimiento laboral, de sentarme a conversar con la persona y darle esa importancia. Entonces resto el tiempo aquí, pero lo enmarco acá y converso contigo, miro cómo vas y qué podemos mejorar. Entonces desde ahí nosotros en los procesos de selección, en el filtro de las hojas de vida, ahora también mencionando pues un poquito de Magneto, que tiene una gran inteligencia artificial, desde ahí reducimos tiempos incluso desde selección. Y también dentro de nuestra área de sistemas tenemos unas grandes capacidades. Tenemos grandes capacidades que permiten automatizar tareas sencillas, repetitivas, pero que reducen tiempo. Entonces desde ahí enmarcamos todo el uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías también. Bueno, Diego, hablando un poquito sobre inteligencia artificial y eso que nos estabas contando, pues tener inteligencia artificial en los procesos es supremamente importante. Para nosotros hoy, una compañía que no está, digamos que al ritmo de la inteligencia artificial, está desaprovechando espacios valiosos con las personas, no está abriendo esas puertas de conversación que hoy son tan importantes, dedicando todo su tiempo a esos procesos que son más operativos y que hoy, pues, digamos que tenemos la gran ventaja que una herramienta nos puede ayudar. ¿Cómo usan ustedes ChatGPT hoy para hacer estos procesos más eficientes y para poder seguir sembrando esa cultura que tienen? Sí, es importante reconocer que talento humano, a veces por temas normativos, puede ser un área de mucha operatividad y mucha gestión documental también. Entonces desde ahí nos apalancamos, desde filtrar documentos, organizar documentos, hasta generar documentos. Aprovechamos esa IA generativa para hacer todo esto. También, aparte pues de ChatGPT, podemos utilizar otras como Copilot, Gemini, que también abarcan una gran estructura y que nos pueden aportar bastante dentro del proceso, desde esa parte documental, pero también registrar algunos mensajes, hacer plantillas para incluso correos electrónicos, temas muy operativos que implican sentarme a escribir en un solo correo. Se me pueden ir 5 minutos. Entonces, si sumas todo eso durante el día y después lo sumas durante el mes, ahí hay una gran cantidad de tiempo que puedes invertir en otras tareas. Entonces desde ahí nosotros nos ayudamos y utilizamos la inteligencia artificial. Súper, qué nota. Digamos que empezar a abrir ese tipo de conversaciones y ver qué compañías se están sumando más a la integración de inteligencia artificial, nunca como una suplantación, sino más bien como un complemento a los procesos. Esos pilares, o cuáles serían para ti los pilares fundamentales de integrar tecnología, inteligencia artificial al proceso, que tú puedas decir, para mí esto es lo más importante. Bueno, pensamos que para incluir los sistemas de información, en este caso la IA generativa, hay que tener unos pilares o unas preguntas bases, y es el qué, el por qué y el para qué, y también el cómo. Es identificar y poder justificar el por qué lo vas a hacer a partir de una necesidad. Entonces desde ahí nosotros buscamos integrar esa inteligencia artificial teniendo una justificación, haciendo las cosas con un propósito real y un propósito que pueda beneficiar no solamente a la empresa sino también a los colaboradores. Entonces desde ahí nosotros planteamos todo eso. Y muy importante a tener en cuenta el tema ético, y ahora que está muy discutido con el tema de la inteligencia artificial y que han salido tantos estudios, unos contradiciendo los otros, y es que en la parte ya de tecnologías de la información hay un tema ético importante y nosotros también debemos respetar eso, y respetamos eso porque hace parte incluso pues de la cultura, de respetar las normas, de manejar todo acorde a la ley. Súper. Quisiera que habláramos un poquito, Diego, del desarrollo de líderes. ¿Cómo ha sido ese proceso de desarrollar líderes dentro de Colchones Fantasía? ¿Cómo ha sido ese proceso de tener una escuela de liderazgo? Cuéntanos un poquito por qué es importante, qué hacen en la escuela de liderazgo, desde hace cuánto tienen la escuela de liderazgo. Bueno, mira, Caro, los líderes para nosotros son esenciales. Son esenciales porque están en esa parte media alta de la organización. Entonces transmiten información desde la alta dirección a todos los equipos de trabajo. Y ahí el punto es cómo lo van a hacer. Para nosotros no solo es importante lo técnico, tu formación profesional, lo que sepas.
también es cómo lo vas a hacer, cómo vas a gestionar ese equipo, cómo vas a tratar a las personas. Entonces, nosotros desde la Escuela de Líderes, que lleva un tiempo ya dentro de la misma universidad corporativa, es una de las escuelas, nosotros desde ahí buscamos y tenemos el propósito de trabajar esas habilidades de gestión emocional, de que en el cómo vas a tratar a los colaboradores va a marcar mucho el resultado de tu equipo de trabajo y los resultados de la organización. Entonces, desde esas habilidades socioemocionales buscamos trabajar sobre ellos. Súper. ¿Y cuáles son esas habilidades que más han detectado ustedes, en las que más forman, en las que más ustedes digan, para nosotros estas son las habilidades que deberíamos estar formando constantemente a nuestros líderes? Bueno, la primera, inteligencia emocional, es esencial porque incluye otras también, incluye la escucha activa, incluye una empatía por el otro. Entonces, a partir de eso, de identificar a la persona como otra persona que también siente, que también tiene emociones, podemos gestionar el equipo de la mejor manera. Entonces, a partir de eso, nosotros buscamos trabajar inteligencia emocional, también el feedback y la retroalimentación. Y ahora que es un tema que también está como en tendencia en talento humano, recursos humanos, eso es un tema esencial. Vos vas a sentarte con tu jefe, pero te gustaría saber cómo vas. Te gustaría escuchar una retroalimentación, pero no solamente una retroalimentación muy superficial, una buena retroalimentación que te construya como persona, que te construya en lo laboral como profesional. Entonces, desde ahí nosotros buscamos trabajar con ellos. Súper. ¿Cómo miden ustedes esta escuela de liderazgo en la Universidad Fantasía y qué impacto tiene esto sobre el negocio? Bueno, sobre el negocio, impacto total porque cada líder tiene como mínimo 2-3 personas que tienen otros resultados sobre otros procesos. Entonces se vuelve un eslabón, todo es un eslabón, todo es una cadena, hay muchos puntos de contacto que nosotros reconocemos y que cada área tiene un impacto significativo en el negocio. Entonces lo que no se ejecute bien acá puede caer mal en otra área, puede repercutir de una manera no tan positiva. Entonces, reconociendo esa importancia, buscamos trabajar con ellos y buscamos también medir qué tanto se están llevando esos conocimientos, qué tanto están aplicando esos conocimientos en los equipos de trabajo. Y de eso nos hemos dado cuenta en los seguimientos que hacemos a los colaboradores. Hace poco me sentaba con una persona del área de calidad y me contaba algo de su jefe del área de calidad y me decía: ayer me envió un mensaje por el grupo de WhatsApp que tienen todos los colaboradores y envió un mensaje reconociendo el buen trabajo de cada uno de ellos de manera personalizada. Entonces, mira, eso a él lo hizo sentir genial. Entonces eso tiene un impacto significativo, incluso también sobre la productividad del mismo colaborador. Hace que se sienta bien, pero impacta significativamente el negocio. Entonces, a partir de eso, de ese seguimiento, de esas conversaciones que tenemos con los colaboradores, nosotros nos damos cuenta de cómo está impactando la formación que estamos haciendo con los líderes. Súper. Y esa formación, Diego, pues partiendo de que tenemos una universidad dentro de la organización, ¿cómo genera movimientos estratégicos de las personas dentro de la compañía? Finalmente, tú ahorita hablabas de propósito y cómo conectamos el propósito personal con el propósito de la organización, pero ¿tú cómo consideras que esa movilidad de talento dentro de la organización también impacta ese propósito? Sí, ahí pienso desde mi rol, desde el ejercicio que he tenido a lo largo de este tiempo en la empresa, que Fantasía es la empresa de las oportunidades. Y es la empresa de las oportunidades porque, un ejemplo, yo fui aprendiz, yo fui practicante y se me dio la oportunidad de crecer, de desempeñar mi ejercicio profesional y me han dado la confianza. Y así como a mí, le han dado la confianza a otras personas también, que hoy son coordinadores. Entonces imagínate pasar de ser aprendiz, tener todo un proceso formativo, una continuidad en la misma empresa y rodearte de buenas personas
eso hace que se construya la persona, que también se sienta bien. Y aparte también hemos tenido personas que hemos identificado que en el ejercicio tienen el potencial, tienen la formación para ejecutar otras tareas, otros roles, y lo han logrado hacer también, obviamente haciendo un proceso de selección de la manera más objetiva posible. También nos apoyamos de las cajas de compensación incluso para los procesos de selección. Entonces desde ahí apalancamos todo ese proceso de movilidad interna. Súper, súper. Qué bueno escuchar esa frase, y es fantasía, es la empresa de las oportunidades, y ver en ti el claro ejemplo de cómo sí se puede crecer bien, siendo feliz dentro de una compañía que se conecta con mi propósito. Por aquí tengo algo súper importante, y es uno de los valores que tienen ustedes es la transparencia. Cómo a partir de la transparencia empezó a generar conversaciones complicadas ahora que hablabas de feedback. Bueno, desde transparencia, o también entendida como honestidad, que la tenemos enmarcada pues en la organización, desde ahí nosotros trabajamos bastante en sentarnos con los colaboradores y poderle decir, ven, vamos a hablar de cómo has hecho las cosas bien, pero también de cómo podemos mejorar. No quedarnos estáticos, sino mirar cómo podemos mejorar. Y eso es uno de los valores que ahorita conversábamos, que van desde la alta dirección, y a partir de ese ejemplo cómo se inculcan. No ha sido algo como que tengamos que luchar con eso, sino que es algo que se inculca, algo que con el ejemplo se va dando, y eso ha sido muy valioso también dentro de la organización. Y a lo largo de todos estos años, de más de 30 años, ha sido lo que ha permitido a que hoy Fantasía sea reconocida como esa gran empresa, esa empresa líder en el sector de los productos para el descanso. Y no solamente a nivel externo, también a nivel interno también. Tenemos muy buena percepción de nuestros colaboradores acerca de la empresa. Tenemos colaboradores que llevan más de 25, 30 años trabajando con nosotros. Entonces imagínate, han tenido la percepción de la empresa a lo largo de todos estos años, y han podido ser testigos de cómo ha crecido la empresa a lo largo de estos años gracias a estos valores y a toda la transmisión que se ha dado desde la alta dirección. Súper. ¿Cómo hacen ustedes hoy para medir esos procesos de conversaciones complejas, el feedback, y que sea basado más bien en data o en hechos y no solo en percepciones? Porque en muchas ocasiones, digamos que si no se hace un proceso juicioso y riguroso de pues esa retroalimentación, como bien la llamas tú, se puede sesgar mucho frente a la percepción que puede tener un líder del proceso de alguien. ¿Cómo lo basan en datos, en hechos, para que esto deje de ser tan subjetivo y pueda ser una medición objetiva? Claro, para nosotros es fundamental los indicadores por proceso. Cada proceso lleva sus indicadores a nivel informativo, pero también a nivel futuro, de cómo queremos vernos como empresa en un futuro, de cómo nos vemos hoy, cómo queremos ser también. Entonces, a partir de eso, de esos indicadores, podemos medir cómo vamos, y podemos sentarnos con los equipos de trabajo y mirar, bueno, esas son las acciones que podemos trabajar, esos son los insights que podemos sacar de estos datos, y desde aquí podemos partir. No empezamos desde cero, empezamos desde aquí, podemos partir y podemos mejorar esto también. Entonces desde ahí para nosotros es fundamental esos indicadores, tener esos indicadores, porque al final es algo objetivo, no es algo subjetivo donde va a permear la opinión o no de una persona, es algo que determina estos procesos. Súper, súper. ¿Cuál ha sido, digamos que ese factor determinante en poder sostener conversaciones francas, poder comunicarnos bien en una compañía que se está expandiendo y que ya no solamente está pues muy centralizada en una región, sino que ya tenemos una diversión solamente en Antioquia, sino también en otras regiones, en otras ciudades, y sobre todo cuando tú hablabas ahorita de la multiculturalidad? ¿Qué hacer y qué recomendaciones tienes para que las empresas puedan empezar a generar ese crecimiento sin perder eso tan valioso? Bueno, desde ahí nosotros enmarcamos y reconocemos la importancia de los canales de comunicación. Como empresa tenemos diferentes canales de comunicación, ya sea un grupo de WhatsApp, ya sea un Teams, ya sea el correo electrónico. Desde ahí enmarcar la importancia de... Entonces, desde que la persona está en un proceso de selección, reconocemos la importancia de los canales de comunicación y esa comunicación constante que mencionábamos ahora. Y cuando la persona ya ingresa a la empresa, nosotros, desde el mismo proceso de inducción y entrenamiento, le enseñamos a las personas
para este tema vamos a comunicarnos desde aquí, para este otro con esta persona desde aquí, y enmarcamos como cada uno de los canales, pero también emisores y receptores de esa comunicación. Entonces, desde ahí nosotros hemos ejecutado esto de la mejor manera y reconociendo también la culturalidad que tienen las otras regiones. Tenemos en este momento colaboradores en Cali, en Cúcuta, Ibagué, Pereira, Bogotá. Entonces imagínate esa multiculturalidad y trabajar con las personas que están allá. Y reconocer también en ese proceso formativo con cada uno de los líderes esa multiculturalidad que pueden tener sus equipos de trabajo. Súper. A mí me encantaría, Diego, que nos compartieras como para finalizar un mensaje desde tu experiencia, pero también desde tu proceso de desarrollo en la compañía del por qué creer en las nuevas oportunidades, por qué creer en una compañía como Colchones Fantasía y por qué seguirse desarrollando dentro de la misma organización. Claro, yo desde ahí y desde mi experiencia, como mencionabas, enmarco muy importante el propósito personal y alinear eso con la organización. Desde ahí eso va a marcar un fit cultural valioso, y reconocer que también las oportunidades llevan con sí nuevas ideas desde afuera, ideas desde la academia también, desde otras organizaciones. Entonces desde ahí puede apalancar un constructo de nuevas ideas para la empresa, para la organización y para los nuevos colaboradores también. Súper, súper. Y pues ya como para darle fin a este espacio, agradeciéndote mucho el tiempo, compartirnos todo esto tan valioso que yo creo que para muchos de los que vamos a estar escuchándote o viéndote, pues es una gran novedad, porque uno pues en muchas ocasiones de lo que son las marcas desde afuera, y qué rico ver crecer a las organizaciones desde afuera, desde su core comercial, pero también qué rico verlas crecer desde la parte de su talento. Finalmente el talento es quien logra ese crecimiento. Entonces, en una sola frase, ¿cómo describes a Colchones Fantasía en tu vida? Bueno, Caro, gracias a ustedes por la invitación, gracias por permitir también traer aquí esas experiencias que son muy valiosas y que ayudan a construir también esa concepción de marca, que la marca no solamente es lo que se puede ver en un punto de venta, sino son las historias de los colaboradores que están adentro, lo que se transmite y lo que uno puede transmitir y contar también a las personas, y que también puedan en un futuro llegar a trabajar aquí en Fantasía. Entonces para nosotros eso es muy valioso. Ahora, ¿cómo describo yo Fantasía? Y voy a reiterar algo que te dije ahorita. Para mí Fantasía es la empresa de las oportunidades, y no solamente de las oportunidades de elaborar, sino de construir también. Desde que uno llega a Fantasía, se reconoce a la persona desde un constructo, y que esa persona puede aportar a la organización, ya sea desde su rol o sus responsabilidades también. Entonces desde ahí es una oportunidad para crecer todos juntos. Súper, súper, Diego, muy valioso, muy interesante el espacio, qué rico hablar de temas que pues normalmente no hablamos de ellos. Por lo general hablamos más de cómo llegar a una organización, de mira cómo está creciendo, pero ver qué hay detrás pues es supremamente interesante. Les agradecemos a todos por hacer parte de este espacio y acompañarnos en este espacio. Diego, gracias a ti por tu valioso tiempo. Les recuerdo, Diego, líder de selección del proceso de talento humano en Colchones Fantasía. Mil gracias.